Muy buenas tardes, bienvenidos, les habla Facundo Molina y hoy vamos a meternos de lleno a esta nueva semana de trading con el plan para la semana del 19 al 23 de julio. Más que movido los mercados en este inicio, sin lugar a duda, con Wall Street apuntando en rojo. Sí, ciertamente los principales índices bursátiles se han volcado en negativo y con movimientos más que bruscos también en las criptos, en algunos de los principales índices, monedas, fuertes movimientos en el inicio de semana y como decían algunos titulares, Wall Street se contagia del resto de las bolsas, tanto asiáticas como europeas, y cierra con muy fuertes caídas. Algunos argumentan que el temor de los mercados se hace eco del COVID. ¿Por qué? Porque vuelve a haber rebrotes desde los Estados Unidos. Parece ser que el temor ciertamente a la variante Delta se empieza a apoderar del mercado, o por lo menos son las explicaciones de algunos de los principales analistas que suelen compartir sus comentarios luego del cierre de la sesión. Lo cierto es que desde el punto de vista técnico, como vamos a compartir dentro de un rato, había y hay todavía muy fuerte sobrecompra en los principales índices bursátiles mundiales. Se requería un movimiento correctivo. Había señales que lo podía anticipar y finalmente se fueron dando en el día de hoy. También hablando de otros de los principales mercados, tenemos que hacer mención que el precio del petróleo tuvo una muy fuerte caída, tanto en el Brent como el West Texas. Han cedido, han quebrado la barrera de los $70, un importante nivel de equilibrio que es tenido en cuenta desde hace muchísimos años, no solamente cuando cayeron a niveles de mínimos, sino también cuando superaron la barrera de los $100. La zona de 70 es una zona de referencia y luego de haber cotizado en las últimas semanas por encima de estos niveles, la fuerte caída de la jornada del día de hoy hizo que el West Texas cayera un 7.34 hasta los $66,54 y el Brent cayera un 6.59, un poquito menos, hasta los $68,74. ¿Desde dónde argumentan los analistas del acuerdo alcanzado por la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo y sus aliados? Nos referimos a la OPEP+, para incrementar la producción de crudo a los 400.000 barriles diarios. Esto argumenta, desde el punto de vista de análisis fundamental, la caída fuerte que tuvo el petróleo en el inicio de semana. Así que ciertamente no solamente los índices mostraron fuertes caídas, sino también el crudo. Corriendo un poco los principales datos, el Dow Jones cayó un 2.09%, el Standard & Poor's un 1.59% y el Nasdaq un poquito más abajo, el cual compone las principales tecnológicas, un 1.06%. Como repetíamos hace un ratito y volvemos a hacerlo en este momento, la expansión del COVID parece que entorpece la reapertura de la economía americana y ciertamente el fuerte hundimiento del precio del petróleo han sido los dos causantes de la fuerte caída, no solamente de los índices europeos y asiáticos, sino también de los índices americanos. Bien, en otro orden de cosas y en otros mercados, hablamos no solamente del oro negro, sino también de la debilidad del euro que cotizó en baja. También el oro cedió posiciones, un 0,17%, y no podemos dejar de lado lo que está pasando con las criptomonedas, con un Bitcoin bajando casi un 3% por encima de los $30.700, marcando zonas de mínimo. También cayó el Ethereum y el resto de los criptos que son cotizadas en los principales mercados. Germán me saluda, me comenta que cuando ingresa a la página de MoleFX está pasando, bueno, gracias por el comentario, Germán. Lo cierto es que estamos teniendo una importante migración. Llevamos más de 15 años subiendo artículos y tenemos que pasar una gran cantidad de información. Estamos restaurando y mejorando nuestro sitio, por lo cual entiendo que a partir dentro de unas horas se va a regularizar esta situación y vas a poder ingresar sin inconvenientes. Te pido por favor cualquier cosa me escribas, info@molefex.com.
son más que bienvenidos sus comentarios. Hola John, bienvenido, llegaste justo a tiempo para analizar el calendario económico que iremos viendo. ¿Cuáles son los datos a tener en cuenta esta semana? Una semana que dijimos arrancó con ánimo bajista en los principales índices bursátiles. Día de hoy, lunes 19 de julio, muy tranquilo, por cierto, sin datos de importancia y con un discurso del presidente Biden de los Estados Unidos que no ha afectado en gran medida a los mercados. Sí, atentos a aquellos que operan el AUSI, nos referimos al dólar australiano. ¿Por qué? Porque 9:30 p.m., dentro de un ratito, brindará las minutas de la política monetaria del Banco de Reserva de Australia, por lo cual seguramente veamos movimientos en el dólar australiano. Ya centrándonos en el segundo día de la jornada, nos referimos al martes 20 de julio, no tendremos datos de referencia ni en Asia, ni en Europa, ni en el Reino Unido, tampoco grandes datos desde los Estados Unidos, por lo cual esperamos una jornada relativamente tranquila y para poder aprovechar movimientos técnicos. Recién 10:30 p.m., horario del este, horario de Nueva York, conoceremos las ventas minoristas desde Australia. Seguimos con los datos del país australiano. Exactamente. Nos referimos ahora al 21 de julio, tampoco datos desde Europa. Nos centraremos como cita relevante a los inventarios de petróleo, de crudo en los Estados Unidos, sobre todo después de la fuerte caída que tuvo en el día de hoy. En principio se espera una caída de los inventarios, por lo cual podría ayudar a una recuperación luego de la fuerte caída de la jornada del día de hoy. Atento primero a lo que sucede el día martes para encontrar suelos antes de una recuperación desde el punto de vista técnico. Ahora sí, 22 de julio, luego de lunes, martes, miércoles, relativamente tranquilos. Conoceremos datos desde el Reino Unido y la cita fuerte del día jueves 22 estará desde la eurozona. ¿Por qué? Porque tendremos los datos del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Christine Lagarde a las 9:30 horas AM, horario de Nueva York, horario del este, junto y en simultáneo a los pedidos de subsidio por desempleo, que como pueden apreciar y lo venimos observando, siguen mostrando reducciones. Estas reducciones impactan lógicamente en forma positiva. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los niveles pre-COVID de la recuperación del empleo a partir de los nuevos pedidos de subsidio por desempleo. Veremos si rebota y vuelven a subir a partir de esa recuperación que se pone en duda en esta nueva semana, o mantiene el ritmo del último tiempo. Lo podemos observar claramente en gráficos donde el último año claramente nos viene mostrando una caída de los pedidos de subsidio por desempleo, cotizando cerca de 350.000 nuevos pedidos semanales, muy cerca de los 220.000, 230.000 que venían cotizando previo a el inicio del COVID, del impacto del COVID en la economía mundial. Nos centramos finalmente en el viernes 23, luego de los datos desde la eurozona de Estados Unidos. Tendremos varios datos de importancia el día viernes 23. Nos referimos a ventas minoristas en Reino Unido en primer lugar, en Alemania y en Francia. Y en la eurozona tendremos los datos del PMI de manufacturas, que mide a partir de una encuesta que se realiza a los gerentes de compra de los sectores de servicio y manufactura, tanto de Francia, Alemania y lógicamente desde la eurozona, el desenvolvimiento y el desarrollo tanto de la industria manufacturera como también a la industria de servicios. Un poco más tarde tendremos datos desde Reino Unido, del mismo sector, y concluiremos con los datos de Estados Unidos también de manufactura, tanto del servicio, de la industria manufacturera como también la industria de servicios. Desde Canadá destacamos las ventas minoristas a las 9:30 AM, por lo cual atentos al calendario económico del día jueves como también del día viernes. Dudas, preguntas, inquietudes. Bienvenido John, bienvenido Roger, que me saludan. También bienvenida Edith. Si no tiene más dudas, nos vamos a meter directamente en el mercado. Nos consultaban recién qué esperamos del mercado, qué esperamos de algunos principales pares, qué esperamos del oro, qué esperamos del Dow Jones. Bien, nos vamos a meter un poquito en los principales pares y en primer medida en el dólar australiano. ¿Por qué? Porque lo venimos analizando
desde hace varias semanas y decíamos que luego de formar un hombro, cabeza, hombro, quebrar la zona de cuello, el dólar australiano nos anticipaba un posible movimiento en dirección bajista y fíjense que el movimiento se realizó, quebró las zonas que nosotros teníamos de importancia, luego de hacer un hombro, una cabeza y un hombro desde la zona del cuello de 0,7590 y con un objetivo similar a unos 450 pips empezó su recorrido bajista. En este momento encuentra nivel de tensión en 0,7330. Sin embargo, tenemos la siguiente zona en 0,7280 y el objetivo estaría cerca de 0,7190, 0,72, por lo cual todavía tenemos aproximadamente unos 130, 140 pips en dirección bajista. El dólar americano se fortalece ante el Aussie. Tendremos datos hoy, tendremos datos mañana desde Australia. Datos negativos podrían prolongar y hacer extensiva la velocidad bajista del dólar australiano. Bien, perfecto. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Vamos a meternos en el euro dólar. Un euro dólar que también lateraliza sus posiciones. Rechaza niveles importantes, niveles máximos, ¿sí? Y cotiza muy cerca de niveles de relevancia de soportes. Fíjense en este momento que podemos observar muy claramente a un euro dólar cotizando cerca de 1,1790, zona muy cercana a ese neckline que también hacíamos mención hace pocas semanas. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que nos muestra claramente es una zona de soporte cercana a 1,1753, 1,1790. Si ustedes observan y pueden apreciar en gráficos mayores, vean un movimiento de hombro. Luego nos mostró otro segundo intento de impulso alcista conformando una cabeza y en este momento se encontraría formando un segundo hombro de un patrón de hombro, cabeza, hombro, que podría claramente argumentar un movimiento bajista mayor para las próximas jornadas diarias. Esto se corresponde también con el movimiento del dólar australiano. ¿Por qué? Porque el dólar australiano nos muestra debilidad a partir del fortalecimiento del dólar. Algo similar está pasando con el euro dólar. En este momento nos encontramos con un euro dólar muy cercano a la zona de 17.80, 17.90 y en caso de vulnerar la zona de 1.1730 podríamos ver una fuerte caída con zonas de parada en niveles cercanos a 1.1550, posteriormente 1.1430, 1.1280 y el objetivo cercano a 1.1190 que lo estaría haciendo muy posiblemente en la siguiente semana. Tres intentos fallidos y el quiebre de esta zona donde cotiza actualmente nos podría indicar nuevas bajas, nuevos movimientos bajistas de aquí en adelante. Bien, dudas, preguntas, comentarios que quieran acercarme mientras voy a agregar las tablas, las tareas para poder seguir avanzando en los estudios. Me saluda Marti, bienvenido Marti, ¿cómo estás? Sí, ya sé, no me olvido del oro. Ahora nos vamos a meter tranquilamente en el oro. ¿Por qué? Porque ciertamente el oro pareciera que empieza a perder posiciones en sentido bajista, pero ahora lo vamos a analizar en detalle. Dudas, preguntas y comentarios. Les recuerdo a aquellos que se fueron sumando en estos momentos que tienen la opción de preguntas para poder acercarnos sus comentarios. También les pido por favor me confirmen si el audio es correcto y también si pueden visualizar en forma correcta mi pantalla. Recién me consultaba Roger sobre el oro, no lo vamos a dejar de lado y vamos a analizarlo en estos momentos. El oro, como venimos mencionando, se encuentra dentro de un proceso de lateralización. Claramente, máximos descendentes y nuevos mínimos han detenido la fuerte suba que ha dejado el oro muy cerca de niveles máximos en 2071, 2072, conformó máximos históricos y desde allí ha empezado a retroceder posiciones. Parte por debilidad del oro y parte también por fortaleza del dólar. Claramente el dólar ha recuperado posiciones en el mercado en general, se ha fortalecido
y ha subido su precio. Cuando el dólar sube, suele debilitar al oro. Ahora bien, luego de una caída en la semana pasada, que lo ha llevado muy cerca de 1755, 1760, lo que podemos hacer es una recuperación en estos momentos por encima de 1800. ¿Qué esperamos desde aquí en adelante? Bien, lo cierto es que no hay tendencia clara según nos marca el ADX en gráficos semanales. Deberíamos ir a gráficos menores para encontrar lo que podría estar sucediendo. Fíjense que un movimiento de ida y vuelta y una caída en la semana pasada nos indicaba fortaleza del movimiento direccional bajista según el ADX. Sin embargo, esta nueva semana comienza con una recuperación muy importante luego de rebotar en la media móvil de 1790 a 1793 en gráficos diarios. Por lo cual, parece ser que tenemos un primer intento, un segundo intento y quizás un tercer rechazo en sentido bajista. Sí, estos patrones de intentos fallidos de continuación en dirección bajista, lo que nos incrementan es posibilidad de una suba desde los precios actuales. ¿Qué esperamos nosotros? Es una recuperación del oro desde los niveles actuales con zona de objetivo en 1823-1824. Si quiebra y supera lo mismo, lo cual nos podría indicar a partir de un rechazo del más de I al menos de I y una recuperación, indicaría que por encima de 1830 deberíamos considerar 1870 como siguiente zona de resistencia. Y nuestro nivel clave será 1870. ¿Por qué? Porque en caso de ser vulnerado, podríamos observar nuevamente al oro muy cerca de $1.900. ¿Cuál será nuestra zona de inflexión? Donde abandonamos el escenario alcista por debajo de 1770, 1777. Este nivel lo que nos haría es abandonar el escenario alcista y empezar a evaluar otro tipo de movimiento en el metal dorado. Vamos para adelante y seguimos analizando algunos de los principales movimientos del mercado y vamos con, si mal no recuerdo, me consultaba Marley, me parece, sobre el Dow Jones. Bueno, fíjense claramente lo que está pasando en los índices bursátiles, que hemos visto una fuerte caída en el día de hoy. El Dow Jones es el que ha liderado las caídas junto con el Standard & Poor's 500, un poco más rezagado se comporta el Nasdaq con las con las empresas tecnológicas, las cuales todavía siguen mostrando claramente resultados positivos a partir, lógicamente, de las consecuencias del COVID. Nosotros hemos observado un fuerte movimiento en dirección alcista que ha detenido a partir de un segundo impulso fallido muy cerca de 34.800, 35.000 puntos, donde marcó los máximos históricos. La línea de gris ha sido quebrada y lo que estaríamos observando en este momento es 1, 2, 3 intentos fallidos en los índices americanos, principalmente en el Dow Jones. Aquellos que siguen los patrones chartistas, independientemente del nombre que tengan, lo podemos llamar claramente dobles intentos, triples intentos, doble techos, dobles suelos. Hoy lo que estamos viendo es un triple intento fallido de quiebre de esta zona de máximos cercanas a los 35.000 puntos. ¿Qué significa? Esto lo explica claramente la psicología de masa, porque hay un primer, un segundo tercer intento de haber quebrado esos máximos históricos dentro de una tendencia alcista mayor que ya ha perdido su línea de inclinación, ha perdido su velocidad. Nos marca a nosotros que tenemos que empezar a evaluar la posible caída de los índices, en este caso del Dow Jones, en caso que quiebre los 33.000 puntos. Si observamos lo que está haciendo un indicador como, por ejemplo, el MACD nos muestra una clara divergencia en sentido bajista. ¿Por qué? Porque mientras tenemos máximos descendentes, el MACD nos muestra mínimos ascendentes en gráficos todavía diarios, el MACD nos muestra máximos descendentes. Esta divergencia es una señal necesaria, no suficiente para evaluar un cambio de escenario. El triple intento fallido es un argumento también de que en caso de que quiebre los 33.000 puntos, 32.900, nos puede regalar el Dow Jones, como también el resto de los índices americanos que empiezan a mostrar señal de debilidad, un movimiento en dirección bajista.
¿Cuál sería el objetivo a tener en cuenta en el caso del Dow Jones? Muy cerca de los 31.500, 31.450 puntos. ¿Por qué? Porque es la altura, ¿sí?, que tiene en este momento el triple intento fallido. Fíjense los movimientos de ida y vuelta. Esto es muy analizado desde el punto de vista técnico y es una señal necesaria, pero bien, como les decía, no suficiente para tomar decisiones en sentido bajistas. Así que atentos a el inicio de una corrección esperada en los mercados mundiales y sobre todo en los índices bursátiles. Bien, perfecto, muchísimas gracias a aquellos que me van acercando comentarios, me saludan, me confirman que el audio es correcto, también que pueden ver la pantalla. También me habla Rubén y me dice, por favor, ayúdame con la tendencia, el volumen está muy estable. En realidad, Rubén, está muy volátil el mercado. Te diría que el volumen no está estable, hay más volatilidad de la que nosotros queremos esperar. Aquí Oliver me pide, por favor, la libra esterlina y ojalá no estés en una posición comprometida. Cerramos con la libra esterlina este webinar del día de hoy, en especial y con dedicatoria a Rubén. ¿Qué está sucediendo con la libra esterlina? Y vamos a analizar el gráfico de mayor a menor. La libra esterlina, como pueden apreciar tranquilamente, desde el año 2008-2009 inició un ciclo en sentido bajista. Cayó fuertemente, lateralizó y el Brexit la hizo caer a niveles no vistos en los últimos 30, 35 años y algunos hablan de algún mínimo histórico no habiendo cotizado anteriormente. Pero, hablando un poco más en el último tiempo, lo cierto es que luego de haber alcanzado en agosto del año pasado, perdón, en marzo del año pasado, mínimos cercanos en la plataforma de XMA en 1.1520, 1.1530, la libra empezó a recuperar posiciones, quebró la línea directriz mensual en sentido bajista e empezó a iniciar un movimiento direccional alcista que la vamos a marcar claramente en color rojo, que lo ha llevado a cotizar muy cerca de 1.42, 1.43 en algunos máximos en este año. Pero tenemos que observar que desde el año 2016 hasta la actualidad, esa fuerte caída que tuvo la libra esterlina lo llevó a estos niveles, ha encontrado una suerte de lateralización, contenidas por un margen superior en máximos y contenida también por margen inferior en mínimos. Si tenemos que marcar el movimiento de la libra desde el año 2016 hasta la actualidad, en los últimos 5 años podríamos mencionar que está cotizando con un movimiento de ida y vuelta entre 1.42 y 1.20 aproximadamente. Son 2.200 puntos básicos o pips, depende de la forma en que ustedes lo tomen, que la libra esterlina ha cotizado. Pero en los últimos 13 meses la libra esterlina se ha fortalecido. ¿Qué apreciamos en los últimos gráficos semanales y diarios? Es que luego de haber alcanzado los niveles cercanos a 1.43, con doble intento, la libra esterlina también retrocede y está cotizando en un patrón similar al dólar australiano, un patrón similar al euro y, por qué no, un patrón similar a otro de las principales monedas, como consecuencia de la fortaleza del dólar australiano. Primer intento, ¿por qué no en este momento estar visualizando un segundo intento fallido de quiebre en sentido alcista? Exactamente, los técnicos hablan de un doble techo y ese doble techo, en caso de ser vulnerado a la baja, nos da el argumento de evaluar un posible escenario bajista con una libra en 1.3070, 1.3060, muy fuerte soporte de la antigüedad. ¿Qué significa? Que luego de intentar en 2 oportunidades continuar su movimiento en dirección alcista, no encuentra fortaleza para hacerlo, cambia el sentido del comportamiento masivo y ante la vulneración de los niveles actuales y como consecuencia posible de la suba del dólar, con incidencia también con el comportamiento del oro, del euro, del dólar australiano, podríamos ver una debilidad de las monedas en general y una fortaleza del dólar en las próximas jornadas. Las zonas están marcadas, por lo cual podríamos ver un movimiento de la libra en sentido bajista. Atento a tus comentarios.
Le pido a Rubén me confirme si fui claro respecto a mi análisis. También a Germán, a John y a tantos otros que en este momento me están acompañando en este webinar del día de hoy. Cualquier otra duda que aparezca, cualquier otro comentario, vuelvo a compartir, como lo hacemos semana a semana y después de cada webinario, nuestros datos de contacto, info@molefex, www.molefex.com y todos nuestros datos de contacto en YouTube, en Skype, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, como en Instagram, Molefex. Nos pueden contactar, devolvemos los comentarios, me encanta poder responderles y aquellos que quieran volver a ver este webinar del día de hoy lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Hasta acá, muchísimas gracias, fuerte abrazo y muy buena semana de trading. Estamos en contacto. Hasta la próxima.